Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Y mis invitados de hoy, Javier Giraldo, periodista, trabajó para Caracol Televisión en Séptimo Día, trabajó para Casa Editorial El Tiempo, también trabajó para Canal Capital, un reportero con gran trayectoria, pero él me pide que lo presente como una persona que está aprendiendo a hacer periodismo. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Un saludo especial a todos los compañeros también. Nos acompaña Omar Hernández, trabajó para Cable Noticias, para Canal Capital, para Caracol Televisión, Caracol Noticias y se ha desempeñado también como jefe de redacción. Bienvenido, Omar. Hola Carlos, un saludo para ti y para todos mis compañeros panelistas. Me acompaña también en este conversatorio virtual Camilo Montoya, trabajó para CMI, Telepacífico, City TV, Canal Capital y actualmente reside en Australia, en Melbourne, y es corresponsal para la Deutsche Welle y France 24 en Australia. ¿Qué tal, Camilo? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo especial para Javier y para Omar también. Bien, un saludo para todos. Y hoy vamos a tocar un tema que también es el dolor de cabeza para muchos periodistas que están acostumbrados a hacer noticias, ya sea radio, televisión o prensa escrita. Noticias breves, noticias de un minuto, si estamos hablando de televisión o radio. Pero hoy vamos a mirar cuál es la mejor manera de elaborar una crónica. Repito, ya sea una crónica escrita, una página entera de un diario, o ya sea una crónica de 8 o 9 minutos para radio o para televisión. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Yo quiero iniciar con Javier Giraldo. Javier, bienvenido. ¿Por dónde empezar la crónica? Para que no se me desbarajusten los tiempos y puedan darme los 7 o 8 minutos que generalmente puede dar un programa como Séptimo Día o Los Informantes o Cuatro Caminos, como para tener algo de referencia. Bueno, aquí hay que hacer un poco de ejercicio de, inclusive desde el consejo de redacción, es decir, desde la escogencia del tema. Porque uno tiene que encontrar temas que sean lo suficientemente llenos de elementos que puedan irse distribuyendo a lo largo del texto, del libreto, con una disposición que sea atractiva para la gente y que no aburra. Eso, sonando así, puede uno decir que es o muy complicado o muy fácil, y no es ninguna de las dos. Por una razón muy sencilla. La necesidad de narrar viene inclusive desde las cavernas. La necesidad de narrar dio origen a los idiomas, dio origen a la comunicación. Es decir, todos contamos cosas. Pero uno debe tener muy claro que lo que va a contar, lo que va a narrar, debe ser lo suficientemente interesante, repito, para que merezca una nota periodística. Entonces, ese es un primer aspecto. Vamos a ocuparnos de un tema que es ¿cuál? Entonces, lo primero que yo diría es defina su tema. Y la definición, según los expertos, yo tuve la fortuna de hacer un curso de redacción para cine con Guillermo Arriaga, y entonces él le dice a uno, póngale una palabra, una sola, no una teoría, una palabra. ¿Esta historia es de qué? ¿Es de amor? ¿Es de odio? ¿Es de venganza? ¿Es de dolor? Una palabra que lo defina. Cuando usted puede definir su historia en una palabra, va a armar una definición alrededor de la cual va a poder hacer girar su texto y su propuesta a su editor. Entonces, primero definir. Segundo, usted tiene que entrar a saber cuáles son los personajes y qué papel juegan en la historia, qué relación tienen entre ellos. Y aquí hay una teoría que se conoce como el lente de Shakespeare, que es saber que las relaciones entre los personajes deben marcar una cercanía más todavía si se trata de una historia de dolor. Es decir, puede ser muy duro que a alguien lo atraquen mientras está, por ejemplo, en la ciclorruta y le roben la bicicleta, pero es mucho más grave si quien lo termina robando es un amigo o un familiar. Es decir, si usted puede establecer una cercanía de los antagonistas, es
muchísimo más interesante. Y fíjense que hablé que es el lente de Shakespeare. Es decir, que esto no está inventado de ahorita. Esto es de hace 4 o 5 siglos. ¿Sí? Lo otro es tener en cuenta que las historias, también desde esa época, se cuentan en 3 actos, que es lo que normalmente en el colegio reconocemos como la introducción, el nudo y el desenlace. Esos 3 actos siguen estando vigentes. Ahora se cuentan de pronto no en ese mismo orden, pero hay que tenerlos muy definidos. ¿Y qué arma el nudo? Uno debe entonces arrancar contando una realidad, una perspectiva, dando un panorama y mostrando una situación o un personaje que en general, por ejemplo, Guillermo Arriaga lo llama el pivote, que es lo que le marca un giro a la historia para generar un conflicto. Bien. Y lo que debe buscar, perdóneme redondeo, lo que debe buscar es plantear una posible solución y el ideal es que la solución no sea esa que se insinuó, sino otra que sorprenda. Y esa es la clave del éxito de una historia. Lo he tratado de resumir, pero esto es materia de estudio de un curso que yo hago, por ejemplo, como en 12 horas de trabajo con los interesados en el tema. Bien, Javier, ya vuelvo con usted para que hablemos de esos elementos que le aportan a la crónica, porque tengo un ejemplo de una crónica suya que me pareció sumamente interesante. Omar, usted ve cine y me ha dicho siempre que es un amante del cine. A veces cuentan historias en 8 capítulos, que es lo que conocemos como series. A veces vemos una película de 2 horas y tiempo suficiente para contarla, pero a veces dicen, no, cuenten una crónica, señor periodista, no más de 10 minutos. Y el periodista a veces se pone a grabar 50, 60 minutos, 2, 3 horas. ¿Cómo buscar la mejor manera de que esas 3 horas yo pueda resumirla en los 10 minutos, que es lo que me están pidiendo? Voy a hacer el ejercicio de lo que me pasó con mi última crónica. Tenía 15 fuentes y de las 15 fuentes tenerlas que reunir porque todas eran muy buenas y meterlas dentro de la crónica que yo quería hacer. Pues resulté haciendo un programa, la verdad, por el número de fuentes, pero también porque el mismo tema, que era el de trata de personas, pues ameritaba que uno le pudiese dar más alargue al tema. Tú lo acabas de decir, soy cinéfilo, me encanta, amo el cine, devoro cine, y gracias a él aprendí gran parte de lo que logro redactar cuando voy a hacer una crónica, que es el género periodístico que más me encanta. Y lo aprendí, la verdad, en radio hice crónicas y me encantaba el llevar a ese radio escucha a imaginar el entorno donde yo estaba para contar la historia. Y tuve la gran oportunidad de desarrollar el tema de la crónica de un gran maestro, que lo cito en esta conversación, que es Víctor de Usabá, que es mi maestro en el periodismo, y realmente a él le debo la realización de las crónicas que yo he hecho. Es una persona que, por ejemplo, él escribió la crónica de qué pasó con la bala que mató a Jorge Eliezer Gaitán, de dónde salió el revólver y cómo va contando cada una de las secuencias, por dónde va pasando de mano a mano hasta llegar a Roa Sierra, el revólver y insisto, la bala con la que impactó a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, cito esto porque la crónica lo lleva a uno precisamente a contar la historia que amarre al televidente, al espectador, sabiéndola contar. Hay un adagio muy importante en el periodismo y es: no hay historia mala y por muy buena que sea, hay que saberla contar. Yo puedo tener la excelente historia, pero si no la sé contar, no me sale. No, totalmente de acuerdo. Si no sabemos contar la historia, pues no va a salir. Camilo, ¿qué puede aportar usted a este tema con las crónicas que usted ha hecho y también tener como referente esas crónicas que hace la Deutsche Welle de Alemania? No sé si ha tenido la oportunidad usted como corresponsal de contar alguna historia larguita, no en el tiempo de una noticia de 1 minuto, sino un poco más larga. ¿Qué nos puede aportar a la creación de una crónica más larga? Bueno, en mi opinión, lo primero es, luego de lo que contaba Javier en el Consejo de Redacción, evaluar
con criterio si la historia va o no va y por qué. Me parece importante conocer la dimensión de la historia en el sentido de a cuánta gente afecta, hay más casos, esto a cuánta gente le interesa, cuánta gente podría estar interesada en ver la historia y por qué. Eso es conocer como la dimensión, la profundidad, el impacto de esa historia, cuánta gente se va a ver representada allí. Y también conocer los recursos que tengo para llevar a cabo esa historia. Entonces, por ejemplo, qué cifras tengo, qué expertos tengo, cuántos testimonios tengo, qué imágenes tengo, si es en televisión, qué sonidos ambientes, porque una parte muy importante de hacer una crónica en el caso de la televisión es el pietaje, que es lo que llamamos a revisar el material y tomar los tiempos exactos en que se encuentra una declaración, un sonido, una imagen. Entonces es muy importante ese proceso de conocer el propio material, saber qué recursos tengo disponibles para después de ya tener ordenados esos recursos, crear la línea del tiempo, porque es una crónica y es muy importante la cronología de esa historia. Entonces, el conocer la dimensión de la historia misma o del tema es muy importante, pero también los recursos, qué tanto tengo para ofrecer y cómo lo voy a presentar. Y ya después de tener eso claro, después de eso es que se elabora ya el texto final pensando en el tiempo que uno tenga, que le hayan dado para esa historia. Entonces, si te dijeron, la historia va a ser publicada en un espacio de 10 minutos, bueno, ya sabiendo los recursos, conociendo la profundidad y teniendo todo grabado, elaboro un texto de aproximadamente 10 minutos, pero es importante saber la dimensión y también los recursos que tengo disponibles. Bien, Javier, me llama la atención muchísimo algo que usted dijo en la primera respuesta y es que usted vio algunas clases con directores de cine o citó a Shakespeare, porque me parece muy interesante. Yo hasta los últimos años pude entenderlo, que cuando uno está haciendo una crónica, debe fijarse también en algunos elementos que el cine le puede aportar. Una crónica que usted hizo el año pasado con el cierre de La Vía al Llano, donde narró las gotas caían en el parabrisas, entramos al túnel y dejaba unos silencios. Esos silencios también lo dicen los directores de cine que hay que hacerlos cuando están contando alguna película y esos silencios también aplican aquí. ¿Qué otros elementos podrían apoyar una crónica? Ya lo nombramos, los silencios, los sonidos. ¿Qué más nos podemos acoger para que salga adelante una crónica? Pues ya que recuerda ese trabajo que hicimos, precisamente estuvo también mi compañero Omar pendiente del desarrollo, de la realización de ese trabajo, y recordará cómo había un elemento particular, y era que así como están los silencios, que entonces pueden ser la ausencia de sonido, cuando yo llegué a la vía Villavicencio, que hay que recordar cuál era el contexto del que estábamos hablando, esa vía duró cerrada, duró en problemas como desde marzo del 2019 hasta cuando en junio decidieron cerrarla por completo porque hubo un gran deslizamiento que la bloqueó. Y había una gran cantidad de material y el cálculo era que se demoraban 3 meses nomás removiendo ese material de ahí. Y estamos hablando de una vía que conduce de Bogotá a la capital de Meta. O sea, es una vía muy importante y de ahí casi a todo el oriente del país. Cuando yo llegué, el cierre era cerca a Guayabetal, pero cuando empiezo a recorrer la vía, al salir aquí de Bogotá, la encontré desocupada. Entonces uno podría decir, si le dicen a uno, vaya, cubra cómo está la vía, y uno llega y encuentra eso desocupado, el reto inicialmente era, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces yo empecé a grabar pasos en cámara mostrando la vía sola, mostrando que además muy temprano, entonces había mucha neblina. En algunos sectores de la vía es característica esa situación. Y por eso es de advertencia a los conductores porque es una zona de alta accidentalidad. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, empecé yo a hacer pasos en cámara atravesando la vía. Y eso representaba que entonces era tal la soledad que ni siquiera tenía que voltear a mirar a uno o a otro costado porque no iba a pasar ningún vehículo. Claramente eso no tenía nada. Entonces, todavía no sabía en qué parte iba a poner ese elemento, pero por lo menos estaba aprovechando ese instante para tenerlo. Y cuando continúo y me doy cuenta que
en efecto, aunque esos tramos de la vía todavía estaban abiertos porque era mucho más adelante el cierre, empecé a encontrar que la gente que vive, quienes circulan en la carretera, pues tenían un problema económico muy grande porque los negocios estaban cerrados. Encontré casas que estaban completamente selladas con polisombra. Encontré un montón de negocios cerrados y solamente un par que habían abierto ese día como por casualidad. Y entonces me metí a hablar con los propietarios para empezar a tener una referencia de qué decía la gente de lo que estaba sufriendo en ese sentido. Y así fui avanzando hasta llegar allá. Y como ustedes lo recuerda, entonces al pasar los túneles de Quebrada Blanca, que era uno de los ya muy cerca al punto, la gente decía, es que ha llovido tanto que el agua está apresada en la montaña y por eso va a ser muy difícil porque el material no es estable. Y entonces cuando pasamos los puentes de Quebrada Blanca, inclusive yo mismo era el que estaba grabando con un equipo mío y llovía más adentro del túnel que afuera. Entonces me sorprendió tanto que fue parte de lo que utilicé para mostrar ese dato, que el agua estaba apresada en la montaña, e inclusive devolví y dije, dense cuenta otra vez. Entonces, por efectos de edición, nos salimos del túnel, echamos la cinta para atrás, como hubiera dicho uno antes, y volvimos a entrar para mostrar cómo quedaba emparamado el parabrisas del carro en el que íbamos, porque además ahí no podíamos parar, ¿no? Entonces el recurso era ese. Y por eso digo, hay muchas cosas que va dando la experiencia, es decir, la experiencia que uno va teniendo en el momento que está haciendo el cubrimiento, porque también hubiéramos podido llegar allá y decir, no, no había nada, no logramos hacer nada, no tenemos historia. Y pues tanto fue que tuvimos también para armar un especial de media hora en Canal Capital respecto a ese nada que había en la vía. Yo creo que usted dijo la palabra, eso lo va dando la experiencia, Javier. No es el mismo buñuelo cuando cuando un buñuelero hace su primer buñuelo que después de 5 años haciendo buñuelos, yo diría también. Omar, usted hizo también una crónica que llamó mucho la atención y fue para el aniversario de la llegada del hombre a la luna, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. Son imágenes de apoyo, son otros recursos y habrá miles de crónicas que se puedan hacer con imágenes de apoyo solamente sin necesidad de haber ido a la luna. Muchos estudiantes se podrán decir, cuando les indiquen que haga una crónica similar donde no tengan que ir, sino que se basen en solamente imágenes históricas. ¿Dónde conseguirlas? ¿Dónde buscarlas? ¿De qué valerse para obtenerlas? Ese sería un consejo interesante que podríamos darle a los alumnos de comunicación. A mí algo que me encantó de ese tema, y lo dijimos este mismo grupo en programas anteriores, es el entrevistar a gente que vivió ese momento a través de una pantalla. Abuelos, personas de edad que contaban cómo les había impactado y cómo ellos quedaban atrapados en esa cajita mágica, mirando como, ay, sí, yo recuerdo ese día que llegó y que el hombre pisó y entonces salió, aunque la señal estaba en blanco y negro, se veía medio borrosa, pero eso me encantó, me impactó. Eso me gustó mucho, por ejemplo, de ese tema que realicé. Aquí en Colombia está pasando, y no sé, prácticamente en la mayoría de los medios, el tema de los derechos de autor. Entonces, el mirar el material, que si lo bajo de YouTube, entonces que tenga el permiso, que no tenga el permiso, que si es de esta persona, que si no es de esta persona. Uno siempre debe buscar, digamos que páginas oficiales, que es lo que le recomiendan a uno para poder bajar el material o utilizarlo y poderlo desarrollar. Pero en este caso de contexto histórico, pues es muy difícil que, pues hay mucha gente que sube el material, ¿sí? A eso me refiero. A mí me ayudó mucho varios de los astrónomos con los que yo entrevisté y con quien hablé, porque ellos tenían unas muy buenas imágenes que les habían llegado cuando ellos habían viajado a los Estados Unidos, tenían material inédito, ellos tuvieron cercanía a la NASA, pues obviamente por su experiencia laboral, y ellos me facilitaron gran parte del trabajo. Y la otra sí fue ya era material abierto, digámoslo así, que era la declaración
del presidente Kennedy cuando anunció de que en pocos meses en pocos días, perdón, el hombre llegara a la luna, que fue cuando hizo el anuncio oficial en un discurso en Dallas, y eso pues fue lo que me ayudó a mí para elaborar y alimentar el trabajo materialmente hablando. Bien, gracias, Omar. Camilo, usted también elaboró una nota gruesa y fue la avalancha de Mocoa, donde descubrió unos ladrones que en plena avalancha estaban saqueando lo que podían por ahí. ¿Cuál cree usted que fue el éxito de esa nota? Y no sé si catalogarla como crónica, pero fue una nota bastante gruesa. Podríamos decir que sí fue una crónica corta. ¿Cuál cree que fue el éxito de la manera como se contó? Sí, recuerdo esa historia con mucho cariño porque yo estaba en Canal Capital y viajamos a cubrir la avalancha de Mocoa. Viajamos únicamente el camarógrafo y yo. Entonces, cuando salíamos en directo teníamos que cargar el sistema de transmisión y todo eso. No teníamos los equipos ni digamos, el equipo tan grande que tenían otros medios de comunicación. Y esa historia fue así. Resulta que estábamos grabando las casas destruidas y notamos que había alguien que estaba buscando cajas fuertes en las casas, estaba buscando qué saquear. Entonces, junto con el camarógrafo de Canal Capital, Enrique Muñoz, entonces descubrimos, y nosotros estábamos en el segundo piso de la casa, y yo le dije, Quique, no, sigue grabándolo, mientras yo bajo con el micrófono y lo cuestiono, lo entrevisto y le pregunto qué está haciendo. Entonces Quique siguió grabándolo y él tomó la decisión no solo de grabarlo, sino de preguntarle, de empezar a preguntarle qué está haciendo mientras yo bajaba. Y cuando yo llegué ya con el micrófono, pues a preguntarle, a increparlo, a indagar por qué estaba buscando, él simplemente confiesa: estoy buscando cajas fuertes, estoy buscando algo que me sirva, ya he encontrado cosas. Entonces yo creo que el éxito de esa historia, o no el éxito, sino lo que hizo que muchas personas vieran la historia y se relacionaran con ella y le causara tanta indignación, fue la entrevista misma al ladrón. Digamos que él, con toda la desfachatez del mundo, confesara que estaba buscando cosas de personas que lo habían perdido todo en una tragedia que dejó decenas y decenas y decenas de muertos. Entonces, eso fue impactante, porque cuando yo hablé con la directora de Canal Capital en ese momento, que era Claudia Palacios, yo le pedí buen tiempo para esa historia y le pedí que esa entrevista, que dura aproximadamente 50 segundos, con el ladrón la dejara completa, porque valía la pena. Inclusive yo recuerdo que ese día yo regresaba a Bogotá, llegué y Claudia, la directora, Claudia Palacios, me había dicho que no regresara al noticiero, que me fuera a mi casa a descansar. Y yo me aparecí en el noticiero porque yo quería que esa historia pues yo la pudiera editar y quedara bien. Entonces, esa fue una historia importante porque estaba la confesión de un ladrón en cámara y aparte de eso estaba complementada por otros 3 jóvenes menores de edad ladrones que también estaban saqueando viviendas. Entonces, sí, la recuerdo mucho esa historia, pero lo que yo puedo decir que fue lo más importante de la historia fue la confesión del ladrón. Bien, bien, Camilo. Y ya para finalizar, volvemos al cine, Javier, volvemos a hablar de ese tema tan importante que me parece que en las universidades no lo dicen, que apliquen el cine para contar crónicas. Aquí la pregunta es, como en las películas, y ahora es una tendencia, arrancan por el final y luego empiezan a contar la historia y luego le mezclan el final y uno queda loco si no está concentrado. ¿Puedo contar una crónica arrancando por donde quiera y terminarla por donde quiera o existe una regla básica, Javier? No, la norma es que usted no se pierda. Es decir, uno llega al punto de saber que en el cine hacen 2 libros para poder, antes de empezar a rodar las películas. Muchos hacen 2 libros. Uno es el libreto propiamente y otro es la guía de personajes, de su, digamos, perfil psicológico, de sus relaciones con otros personajes, para que no resulte que la mamá de uno terminó siendo la esposa más adelante en la historia. Entonces, así como las relaciones de los personajes debe ser clara, también tiene que ser clara la situación que va viviendo. Y si usted juega en el tiempo, fíjese que estaba hablando de que el estudio lo hice con Guillermo Arriaga, que es el autor y el director de películas como
21 almas y como Amores Perros, si usted se pierde en Amores Perros, pues perdió también la película, porque la gracia del hombre es que empieza a mostrar los personajes en distintas situaciones, pero también en distintos momentos que llegan a confluir en un choque en una esquina. ¿Sí? Entonces, poderle llevar el hilo, como decimos popularmente, a esas distintas situaciones y a esos distintos personajes, pues claro, es el compromiso del espectador, pero también es el reto de quien está narrando la historia para que eso no se vuelva pues tan artístico que nadie lo entienda. ¿Sí? Acuérdense que hablando de otro arte, pues está la pintura y hay unos que entienden muy fácilmente qué es un retrato y otros que tienen que pensar qué tan abstracto está esa y que puede ser muy arte y todo lo que quiera, pero si no lo entiende la gente, pues estamos contra la pared. Omar, se me olvidó cómo es que le dicen a los de Armenia, a las personas que son de Armenia. Cuyabros. A los cuyabros. Si le tocara hacer una nota de cuyabros en Bogotá, ¿por dónde podría uno arrancar? Obviamente cada uno contaría la historia de cuyabros en Bogotá de una manera diferente. De pronto usted, ¿qué ejemplo nos daría? ¿Cómo arrancaría y cómo terminaría? Me encantaría, yo pienso, sería interesante encontrar uno en uno de los barrios aquí en Bogotá, que queda ahí arriba de la 26. Javier, que conoce un poco más Bogotá, creo que ese barrio o se llama Barrio Quindío o Barrio de Armenia, y me encantaría encontrar, por ejemplo, una historia de un cuyabro viviendo en ese barrio, ¿sí? Y describiendo cómo llegó a Bogotá, qué es lo que está, cómo ha sido su crecimiento personal, cómo arrancó de ceros. Digamos que el encanto de la historia es la vivencia de la misma persona para poderla llevar, mostrarla, como decimos, como el toque mágico, el dulcecito, para que atrape, insisto, para atrapar a la gente. Me encantaría en ese barrio, ¿sabes? Que sería una muy buena historia. Un quindiano o un cuyabro en el barrio Armenia de Bogotá, cómo llegó y qué ha hecho. Genial, y hay que verla en algún momento. Camilo, la misma pregunta para usted. Un caleño en Australia, ¿por dónde arrancaría? ¿Qué le metería para que se vea interesante y no cambiemos de canal o no cambiemos de emisora si es para radio? Un caleño en Australia, y hay muchos. No, yo empezaría con las imágenes que yo pueda recoger de, bien sea de la vida de ese caleño en Colombia o del viaje que hizo el caleño o de los esfuerzos o un pedazo del testimonio muy emotivo, empezando la historia incluso antes de cualquier presentación, que empiece con el pedazo más emotivo de todo el esfuerzo que tuvo que hacer ese caleño para llegar a vivir acá a Australia. Entonces sí, uno puede empezar con muchas cosas, Carlos. Uno puede empezar con un pedazo emotivo de un testimonio, con una imagen emotiva. A mí me gusta siempre en las crónicas empezar con lo emotivo, porque uno tiene más o menos 10 segundos para conectar con la audiencia, sin que la audiencia cambie de canal o cambie de producto. Entonces, en esos 10 segundos hay que aprovecharlos muy bien. Y si no es un testimonio emotivo, una imagen muy emotiva que conecte al personaje, es decir, a la historia, con la audiencia. Y así empezaría yo la historia del caleño que llegó aquí a Australia. Bien, Javier, Omar y Camilo, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto para nuevos programas. Ustedes lo han dicho, el próximo especial será directos improvisados y directos preparados. Aquí es donde vamos a ver la verdadera esencia de un reportero, cuando le toca hacer un directo sin preparar o cuando tiene que realmente enfrentarse a un vivo. También quiero dejar claro que para este programa y para los anteriores he invitado a mujeres periodistas y me han dicho que no tienen tiempo, que no pueden y que en algún momento podrán, porque varios me han llamado la atención que dónde está la cuota femenina. Javier, muchas gracias. A usted muy amable por la invitación. Saludo especial a Camilo y a Omar. Chao, Omar, que esté muy bien y lo espero en un próximo capítulo. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti, para Javier y para Camilo. Chao, chao, Camilo, y siga feliz allí en Australia. Gracias, Carlos. Sí, ojalá. Y un abrazo muy especial para Javier, para Omar. Siempre es un gusto estar reunidos aquí de forma virtual gracias a la tecnología de hoy en día. Muchas gracias.
Muy bien, y a ustedes les digo que nos encontraremos en otro capítulo de Charlando con Charles. Chao, chao.